sí, exactamente, como ellos pues, se la pasaron. Pues, sí. Y entonces fueron más allá de lo que tenían que hacer, porque prejuzgaron sobre el método y sobre la autorización que ya había emitido la Semarnat. Obviamente tienen que evidenciar ese análisis sustentado de carácter técnico en base a cada información. ¿Cuál información? Lo que dice la mía, lo que dice la autorización de impacto ambiental. No tienen que buscar nada más. ¿Y qué tienen que hacer con esa? Tienen que hacer una determinación de viabilidad de cómo se está llevando a cabo el proyecto, cómo lo están ejecutando, si están cumpliendo con todas y cada una de las medidas. Regularmente, ¿qué es lo que pasa? Que era el comentario que hacía la delegación de que si no se les podía entregar un resumen, ¿no? Dice, es que en la autorización de impacto ambiental dicen que hay 5 programas y el objetivo general del programa. Pero es que entonces yo me tengo que ir a la mía y ver cada uno de los programas y ver qué es lo que establecieron. Pues sí, no hay de otra, ¿no? Porque si la autoridad transcribiera toda y cada una de las medidas establecidas en los programas, pues vamos a tener una autorización que va a ser de 500 hojas. Va a ser exactamente, todo nos va a tener que ver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se traduce los términos generales y se tiene que aplicar el programa conforme a lo que se ofreció. Y eso es lo que ustedes tienen que verificar. ¿Qué es lo que ofreció el promovente? Y además tienen que verificar si la autoridad autorizó como lo ofreció el promovente. Puede ser que algún programa la autoridad haya dicho, está muy bien tu programa, pero aparte quiero que en tu programa establezcas estas condiciones adicionales. Entonces, tienen que verificar el programa y tienen que verificar que el promovente haya cumplido con las obligaciones adicionales que impuso la autoridad. Por eso tienen que vincular uno y otro forzosamente. Y sí, pues, desgraciadamente solamente hay que ver. ¿Qué es lo que produce el hecho de tener una autorización de impacto ambiental? Es una fuente de obligación. ¿De obligación de quién? Del particular de ejecutar el proyecto, pero es una obligación también por parte de ustedes verificar que el proyecto se esté ejecutando como dice la autorización, como dice la manifestación, y que esa ejecución también está cumpliendo con la ley ambiental. Forzosamente tienen que verificar eso. Los órganos facultados para expedir normas son estos. El legislativo expide las leyes, el ejecutivo va a expedir reglamentos, forzosamente, reglamentos y decretos, y la Semarnat va a expedir sus normas oficiales mexicanas, lineamientos, criterios. Hoy por hoy ustedes tienen unos lineamientos que supongo que aplican, que son los lineamientos de regularización que suscribió la Profepa y la Semarnat en 2009. ¿Los aplican? ¿Sí los aplican? No. ¿Cuál? Los lineamientos de regularización. Así. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien los desconoce? Bueno, los que acaban de entrar, posiblemente les doy el beneficio de la duda, pero ¿alguien más los desconoce los lineamientos? No. Los reglamentos son unos lineamientos que se suscribió entre la Semarnat y la Profepa. Bueno, son del 2009. Son para cambios y para impacto ambiental, es correcto. Se pretendió establecer para cada materia, pero al final del día no prosperó, pero se estableció básicamente para cambio solo forestal y para impacto ambiental. ¿Sí? ¿No los tienen? Bueno, lo vemos. Obviamente lo que ustedes tienen que observar es esto, esta parte, la parte legislativa, las leyes, los reglamentos y estas normas oficiales, certificadas, criterios, lineamientos, etc. Ojo, si ahorita practican una visita de inspección y tienen una autorización de impacto ambiental, el promovente les da la autorización de impacto ambiental, les da la vía, ustedes la revisan
y de repente verifican que algún programa, no sé, el programa de fauna, no cumple con la totalidad de los lineamientos o de las recomendaciones que se establecen en la guía de la Semarnat de evaluación de impacto ambiental para un proyecto turístico, ¿qué es lo que hacen? La autorización ya está otorgada, tienen la mía, pero cuando revisan la guía para evaluación de un proyecto turístico, para la evaluación, para la conformación de una mía, se dan cuenta que el programa de rescate de fauna cumple a medias con el objetivo que dice la guía. ¿Qué harían como inspectores? ¿Ves el programa? ¿Te lo presenta el programa? Porque se le pondría como incremento, ¿no? Ok. Condicionante. Ok, ya viste el programa. Y de todos modos el programa te das cuenta que no cumple a medias con lo que establece la guía. ¿Qué harías? ¿Cómo lo resolverías? Yo creo que al final estás levantando un acta de inspección y tienes que asentar el procedimiento de acuerdo a la autorización. Ya después en el emplazamiento se le requerirá más pruebas encima de eso, ¿no? Pero ya seguiría un procedimiento legislativo por el procedimiento. Y yo te voy a contestar. Oye, lo presenté ante la autoridad y me lo avaló. ¿Cómo vas a resolver? Al momento de resolver, de dictar tu resolución, ¿qué vas a decir? ¿Cómo me vas a sancionar? El abogado tiene que presentar el documento donde está recibido, ¿no? Ya te lo presenté. ¿Cómo revisas el cuerpo del programa? Pero ya físicamente estás incumpliendo que no estás dando... De los 10 puntos que establece la guía para el programa de fauna, cumplo con 6, con 4 no. ¿Cómo vas a resolver uno de esos 4? Hacer mención sobre cuáles puntos se estén cumpliendo. Te falta una cosa. Le hablo a mano. Que se está viendo la inspección y por omisión tendrá que señalar que no está cumpliendo. Ok, yo te contesto, oye, pues sí, fíjate que de los 10 puntos que tú me dices, solamente cumplo con 6. ¿Cómo me vas a sancionar por los, o sea, me van a sancionar por los 4 que me faltaron? ¿Sí? No creo. Haces mención del programa y No, dices 6 que los parte no ha sido cumplida. O sea, de panzazo, pero sí pasa. Por lo pronto la acta ya está, ya el área jurídica tomó las autoridades competentes de la persona, ahí se determinará si lo sanciona o lo amonesta, Es independiente sanciona o una no cosa de sanciona, la otra. pero tiene el acta, tenemos que Abogado, ¿qué creen? ¿Quiénes son los abogados? Somos nuevos. no están, ya fueron. Es que somos nuevos. ¿Cómo vas a resolver? Me faltan 4 puntos del programa. Dice la guía. Son 10 puntos. ¿Sí? De esos 10 puntos, no estoy cumpliendo con 4. ¿Cómo vas? Ya te dijeron, oye, ya te dijo el inspector, ya te dijo el área técnica. No estás cumpliendo con 4 puntos de los 10 que sugiere la guía de evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo me vas a sancionar? ¿Sí o no? Sí. Es como una medida correctiva, ¿no? Tú le dices, bueno, no cumpliste con este punto, lo vas a poner en el programa, por ejemplo, de vigilancia ambiental, no cumpliste con tal cosa. Entonces, como medida correctiva vas a subsanar esto. En el emplazamiento, tú le dices, probable incumplimiento al programa de vigilancia. Entonces, él al siguiente debe contestar si es cierto que incumple con eso. Entonces, si no presenta nada durante todo el procedimiento, tú ya en la resolución dices, bueno, como medida vas a hacer esto y esto porque no lo cumpliste. Ok, perfecto. Entonces me vas a sancionar. No sé si han visto, bueno, los que viven aquí en el DF, o a lo mejor en los estados ha llegado, ¿han visto una obra que se llama Educando al Cavernícola?
con César Lo he Bono. escuchado, pero no lo he visto. Ok, hay una parte donde llega un tipo con su hermano y le dice que si le ayuda a armar una cuna. Es un segmento del monólogo de la obra. Y entonces le dice que si le ayuda a armar una cuna. Entonces le empieza a explicar, el hermano le empieza a explicar, oye, ármala tú, no es difícil, mira, tienes un manual, todo, ese es tu primer hijo, tienes que disfrutar el momento, tal. Empieza a hablar de la vida, del amor, de los hijos. Y entonces cuando termina, después de 10 minutos de darle una cátedra de la vida y de los hijos, el hermano le dice, bueno, vas a ayudárselo. ¿No? Entonces aquí la pregunta es, ¿me vas a sancionar sí o no? Conforme al artículo 47. Ok. Hacen la mano los que me van a sancionar. Porque obviamente los que no la hacen me tienen que decir por qué no. Sí. A ver, ¿quiénes votan por mí? Para sancionarme. Ok. Los que no votaron por mí para sancionar, o sea que no me van a sancionar, díganme por qué no me van a sancionar. Y uno de los que sí me va a sancionar, ponme un representante común si quieren. Tengo una duda. Díganme por qué sí me van a sancionar. Tengo una duda. A ver, En el lineamiento de regularización dice, se sugiere que cuente con estos 10 puntos. ajá, O deberá de cumplir con estos 10 puntos. como lo quieras. Ponle tú que diga sugiere o deberá. Es que sugiere es potestativo. Es que, Ya, ajá. si le pones deberá, ya Okay. es. Vamos al punto, vamos allá. Dice deberá. Pero no está obligado, si no le han dado a ese lineamiento el carácter de obligatorio. Así es. Si ustedes me pretenden sancionar porque no cumplí con la guía, híjole, ojalá lo hagan porque qué friega se van a llevar. La guía es una referencia, no es obligatoria observar la guía. Ojo, porque hay inspectores que cuando dicen, oye, que no observó la guía, no la tengo por qué observar. Es una sugerencia de cómo hago una manifestación de impacto ambiental, pero no es obligatoria que observe la guía por una cuestión. Número uno, porque es una referencia, y número dos, por lo que dijo la abogada, porque las guías no han sido sujetas a impacto regulatorio. En tanto no sean sujetas a impacto regulatorio y todo el proceso que lleva el impacto regulatorio, la consulta al público en general y todo, como un proceso de creación de una norma oficial mexicana, hasta en tanto eso no pase, la guía no es obligatoria. Es una referencia única y exclusivamente. Hay delegaciones que pretenden sancionar que porque la mía no se ajustó a la guía. Está muy bien, qué bueno, no es obligatorio. Pero los inspectores hicieron su trabajo bien, ya la área jurídica ya terminó que no. No, porque aunque eres ingeniero o agrónomo, ok, con el debido respeto, tu desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, y más a ti como autoridad, porque tú eres el perito en la materia, ¿no? Nosotros estamos sentando los hechos. Claro. Y el seguimiento de una autorización con ese término. Y aceptaste como hecho que la mía no se ajustaba. Está señalado ahí, dice excepción. Debes de tener ese conocimiento. Si no hay información, no voy a sentar nada en el acta. Yo voy a sentar lo que No, estamos llegando al caso donde sí hay información y estás asentando ese punto. Me queda claro que algunos de aquí dirían, no tengo que hacerlo. Pero no me pueden pretender sancionar porque no me gusta la guía. Puedes levantar el acta, pero de todos modos, el asentar un hecho que estás estableciendo que yo estoy incumpliendo y un hecho que aparte no está fundamentado, te podemos poner el acta que está incumpliendo usted, pero el judío es el que va a sancionar o no va a sancionar. No. Nosotros le damos A ver, Timba.
Se los acabo de decir hace un momento. El hecho de que es que el jurídico va a resolver, Es que tú no vas a ver. pues, sí, el jurídico va a resolver, y el que va a firmar es el delegado, ni siquiera va a firmar el jurídico ustedes, pero es una cadena de mando, ¿eh? Esto es como un trabajo militar, hay aquí una cadena de mando, no porque sea inspector, no porque ustedes sean los inspectores, van a decir, no, es que el jurídico es el que resuelve, no, esto es una cadena de responsabilidad. Nosotros lo que tenemos, hay un área de inspección, bueno, recursos naturales, el área jurídica, cuando se toma ya el expediente al área jurídica, las cuestiones técnicas, hay un dictaminador, y ese dictaminador lo analiza junto con el jurídico, y si tiene dudas, por personal de recursos naturales, apoyamos, ¿no? Entonces ahí es donde ya posteriormente ya sale un trabajo, en el resultado de una inspección. En tu caso, por eso ahorita cuando digo, oye, bueno, porque ya platico con su dictaminador. No en todos. Te lo estoy diciendo porque hay un procedimiento ahorita, está haciendo procedimiento aplicado porque no somos todavía. O sea, es responsabilidad de todo el mundo ahí. No te puedes desligar de la responsabilidad porque hay un área técnica y un área jurídica que dictamina el acta de inspección. La responsabilidad es una cadena, vienen todos. ¿Conocen? Y el año pasado se los platiqué. Muy brevemente. ¿Conocen el caso del río Cancún? ¿Sí lo conocen ese caso? No. ¿No hay nadie de Quintana Roo aquí? No. ¿Seguro? Hable, no se el caso del río Cancún fue muy significativo hace muchos años. Y fue porque el río Cancún es el único hotel que tiene 11 pisos de construcción. ¿Sí? Es inmenso el monstruo. Cuando van llegando hacia el centro de la zona hotelera, es inmenso el monstruo, es blanco y está así como triángulo. Ese hotel, cuando se construyó, solamente se podían construir 7 niveles. Iban en el nivel 11 y presentaron la manifestación de impacto ambiental. Y presentaron una manifestación de impacto ambiental de carácter preventivo, es decir, ellos decían que no había nada en el terreno. Solicitaron el trámite de concesión de zona federal marítimo terrestre. Empezaron a llover las denuncias diciendo, oye, no es cierto, o sea, ya vimos que presentaron un trámite, la información está mal. Empezaron a llover las denuncias y en ese momento se hizo una comisión tipo jeque árabe, todo el mundo, y entonces fuimos todos a verificar el proyecto. Y entonces le decían, la gente de impacto ambiental, dice, oye, es que el proyecto está al lado del Fiesta Americana de Casitas, ¿sí? ¿Y qué hay en las fotos? Nada, un terreno. Y era un mamotreco de 11 metros, de 11 pisos de altura. Taparon una de las conexiones entre la laguna del Nichute y el mar Caribe para hacer el estacionamiento. Ya habían ocupado y habían construido la zona marítimo terrestre. La delegación de la Profepa estaba a medio kilómetro, la de la Semarnat a 1 kilómetro de distancia. Desde sus oficinas de los delegados se veía la construcción claramente. El argumento de defensa de los delegados, tanto de Profepa como de Semarnat, fue: no nos dimos cuenta. Fue significativo el proyecto porque con todos los procedimientos la Profepa llegó y le dijo: te voy a poner una multa. El grupo Río dijo: ¿sí? ¿Cuánto? $3 millones. Firmaron el cheque ya y se acaba con el hotel como está. 11 pisos, sobredensificado y todo. El punto de esto fue que precisamente la Auditoría Superior de la Federación inició una cacería de brujas impresionante. Y yo no sé si era comadre la de Auditoría Superior de la Federación con la del Ministerio Público de Delitos Especializados, porque eran igual de mulas. Y la del Ministerio Público Federal tenía sus sábanas estas de investigación que sacan en las noticias como de los narcotraficantes, de la cabeza y todo. Así era impresionante las dos sábanas que tenía, desde el director general, delegado, cómo venían subdirectores, jefes de departamento, enlaces, gente de sindicato, todo. Porque llegaba al Ministerio Público y te preguntaba, ahí me mandaron a llamar a declarar.
Y aparte, se mandó a la dirección general a representar como abogado de un director de área. Y entonces el Ministerio Público se ponía a platicar contigo, oye, qué mal estuvo esto, pero ¿qué se debió de haber verificado? No, pues es que en zona federal se debió de haber verificado la delimitación, ¿no? Checar que hubiera la delimitación. Ah, ok, ¿y hay un área de delimitación en zona federal? Sí. Y entonces ella, todo eso, la bendiga vieja tenía memoria de teflón. Todos, que digan, no tenía memoria de teflón, todo se le pegaba la esponja. Exactamente, todo lo absorbía. Entonces mandaba oficios, oye, ¿quién es el titular del área de delimitación? Ah, fulano de tal, citado a declarar. Y entonces era una investigación enorme en contra de como 200 funcionarios. Todo el mundo, directores generales, delegados, jefes de departamentos, directores, hasta que se va. ¿Qué pasó después? ¿Quién pagó los faltos? El inspector. El delegado de la Semarnat y el patrón de acá, cesados inmediatamente, inhabilitados. Pero el punto es, a lo que quiero llegar es que no se pueden eximir de esa responsabilidad porque todo se ve y sacan datos de todo el mundo. Eso es lo que deben de tener cuidado cuando ustedes inspeccionan. ¿Cuándo fue ese caso? 2001 más o menos. Entonces deben de tener mucho cuidado con esa parte. Yo sé que ustedes dicen, no, pues el jurídico decide. Pues el jurídico los puede agachar ustedes. O sea, de que chillen en su casa, que chillen en la mía, pues la de ustedes. Así es la lógica. Cuidado con los procedimientos. Ojo, no pueden pretender sancionarme porque no observé la guía de impacto ambiental. Ninguna guía de las que aparecen en el portal de la Semarnat es oficial. Es sola, única y exclusivamente una referencia. Si la manifestación o el ente cosa o el estudio que sea se ajusta o no a esa guía, no pasa nada. En el ámbito de aplicación de la norma, tenemos dos conceptos generales. Las leyes ambientales pueden ser observadas y aplicadas por dos tipos de autoridades. Una es de carácter administrativo y otra es de carácter jurisdiccional. De carácter administrativo, obviamente la cabeza de sector es la Semarnat. Y entre la Semarnat viene todo el mundo, viene la Secretaría de Gestión para la Protección Ambiental, vienen las direcciones generales, vienen las delegaciones federales, viene CONAM, CONAVIO, en este caso viene PROPEC y sus delegaciones federales, y viene la coordinación, la coordinación general jurídica, la unidad coordinadora jurídica y todas las unidades que vengan, que tienen que ver con la parte operativa de la aplicación de la ley y normas. Y luego viene la parte jurisdiccional, que es el Tribunal Fiscal, los juzgados de distrito y colegiados, Suprema Corte y la PGR. Esto es básicamente ya cuando, en el caso de Tribunal Fiscal, juzgados de distrito y Suprema Corte, es cuando hay un litigio, ya sea por parte del propio promovente, del titular de la autorización, del tipo de autorización que sea, o por parte de un tercero que le esté impugnando, que considere que le está generando un agravio. Hay reglas para impugnar una resolución por parte de un tercero. Regla número 1 tiene que ser de la localidad. Es decir, yo aquí desde el Estado de México no puedo pretender impugnar una autorización en Quintana Roo, porque yo no vivo ahí, entonces yo no puedo establecer una presunción de daño. Tiene que ser de la localidad. En el caso de la PGR, es única y exclusivamente por la comisión de delitos en contra del medio ambiente. Hay un apartado de delitos penales ambientales. ¿Sí? Y la PGR es la que ve esa parte de los delitos, única y exclusivamente. Y esto es puro litigio. Esto es un litigio, pero con este litigio puedes establecer una presunción de privación de la libertad. En los otros tres, no. No se van a privar de la libertad, pero sí te pueden dejar sin autorización. Ojo. ¿Mande? Ojo. ¿Cómo? Ojo. Ah, ojo. Sí.
Sí. ¿Está dañada la situación? ¿Fue todo? Sí, yo puedo. Si no informa, que le funciona. Sí, la oficina central. Antes de pasar a la parte política, es que me perdí un poquito. Alguien me hizo una pregunta de cuando estaba ahí tomando un café sobre la guía, ya me acordé, sobre la guía. Ahorita en esta parte vamos a ver ese tema de la guía, para que si quieres externar tu pregunta, si no queda aclarada, pero la puedas externar, o si quieres externarla de una vez y ahorita la contestamos sobre este punto. No, ya con lo que me comentó sí queda. No, pero... Esa era en relación al manual de evaluación de impacto ambiental en humedales. De la Convención Ramsar. De la Convención Ramsar. Y era como parte del marco jurídico para sustanciar un acta. Correcto. Ok, ahorita lo vamos a entender ese punto. Es interesante tu pregunta y yo creo que sí es un tema de relevancia. Dentro del marco jurídico del procedimiento administrativo de inspección en materia de evaluación de impacto ambiental y en materias en general, zona federal, cambios de zona forestal, su marco jurídico de actuación son estas dos leyes: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que se aplica de manera supletoria. ¿Por qué se aplica de manera supletoria la de PEPA a la de GEPA? Las cuestiones no previstas. Correcto. Todas aquellas actuaciones y plazos que no están contemplados dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico deben de aplicarse los plazos y actuaciones que están contemplados en la de PEPA, forzosamente. La inspección, obviamente, es un procedimiento encaminado a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarios relacionados con la conservación, protección de los recursos naturales, del medio ambiente en general, así como con el cumplimiento de términos y condicionantes de las autorizaciones. En materia de zona federal, los términos y condicionantes se llaman bases y concesiones. Todos esos condicionantes que deben de cumplirse tienen ese objeto de verificar, obviamente, la PROFEPA. Y obviamente, las verificaciones tienen que ser, obviamente, otorgadas por una autoridad competente. Esta autoridad competente es la PROFEPA, la unidad central y sus delegaciones en los estados. Solamente ninguna unidad administrativa de evaluación de las operativas, en el sentido de que emiten actos administrativos, llámense permisos, concesiones, licencias, autorizaciones, ninguna de esas autoridades tiene facultades de inspección. Es decir, la DEGIRA no puede realizar una inspección. Puede solicitarse la participación de la DEGIRA como experto en la materia, que coadyuve en la investigación y que emita un dictamen llamado peritaje. Sí lo puede hacer la DEGIRA a petición de la PROFEPA, pero la DEGIRA no puede ir solita, o la delegación de la Semarnat no puede ir solita a realizar una visita de inspección, porque no está facultada, no es su atribución. La atribución es de la PROFEPA y de las delegaciones de la PROFEPA en los estados. Sí puede la Semarnat darle aviso a la PROFEPA de la presunción de un incumplimiento, eso sí lo puede hacer, pero no pueden ellos llevar a cabo la visita. En el caso concreto de la actuación de la PROFEPA, obviamente el marco de atribuciones viene dentro del reglamento interior de la Semarnat, tanto para la unidad central como para las delegaciones. ¿Ok? Obviamente su marco de actuación para poder ya llevar operativamente a la inspección, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, y de ahí se derivan leyes, reglamentos, normas, decretos, términos de las resoluciones, bases, condiciones, todo lo que tenga que ver con el ámbito ambiental. ¿Cuáles leyes y reglamentos? ¿Cuáles normas oficiales? Sí, pero ¿cuáles en particular? Pero ¿cuáles en específico? ¿Cuáles
leyes, reglamentos, normas, verificarían, ¿por qué caso lo verificarían? ¿En qué situación? ¿Por el tipo de qué? Exactamente, por el tipo de materia o actividad. Por ejemplo, no voy a mezclar, por ejemplo, la NOMS 129, que es de ductos, en un proyecto turístico. Solamente voy a verificar las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, decretos, lineamientos que resultan aplicables al sitio donde se está llevando a cabo el emplazamiento. Ojo, la Ley General del Equilibrio Ecológico, al hablar en el tema de las áreas naturales protegidas, ¿qué dice cómo se integra un área natural protegida? ¿Cómo se integra un área natural protegida de la que sea? Llámese reserva de la biosfera, parque nacional, monumento, como quieran llamarle, ¿cómo se integra una ANP? La de núcleo, de zona núcleo y zona amortiguamiento. Zona núcleo y zona de amortiguamiento. La zona núcleo es no tareas, ahí no se pasa nada. La zona de amortiguamiento permite ciertas actividades, pero dice la propia ley FEPA que se integra por la zona núcleo, la zona de amortiguamiento y la zona de influencia. ¿Cuál es la zona de influencia? ¿Dónde? Bahías o algo así. Una ANP terrestre. ¿Cuál es la zona de influencia? La orilla, podría ser. La orilla, ¿cuántos metros o cuántos kilómetros? Pues depende del ecosistema que esté proponiendo. Ok, ¿cómo lo verificarías? Por ejemplo, dices, oye, estás dentro de una ANP, estás en la zona de amortiguamiento. Pues es que todas las áreas naturales tienen un programa de manejo y una delimitación poligonal. Los invito a que analicen cualquier decreto de ANP, ¿sí? Y vean la poligonal. Y les va a decir cuáles son las coordenadas del área núcleo, cuáles son las coordenadas del área de influencia. Sería cuáles son las coordenadas del área núcleo y cuáles son las coordenadas de la zona de amortiguamiento. Nada más quiero que me digan en qué decreto están las coordenadas del área de influencia. Tiene más superficie. Sí, de la zona núcleo y de la zona de amortiguamiento. La área de influencia, que lo dice la ley, no está delimitada en ningún decreto. Dígame qué decretos. El que quiera verifica en el estado que quiera. Por ejemplo, la de Martini, esa maneja incluso 3 estados. Ah, no, puede, sí, por supuesto, esa parte. Pero la zona de influencia, que es la zona que rodea a la zona de amortiguamiento, ¿cuál es esa zona de influencia? No, pues la que está. porque ¿Cuál? La zona de influencia. no necesariamente esta es el centro. No. Por ejemplo, la Mavimí tiene, creo que 2 zonas núcleo. Y está rodeada por la zona de amortiguamiento. ¿Sí? Pero afuera de esa zona núcleo y la zona de amortiguamiento viene el área de influencia. Pero no está delimitada. Exacto. Ojo. Alrededor de toda la zona. ¿Pero cuántos metros? ¿Cuántos metros? Para mí pueden ser 5, para ti pueden ser 2 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente ustedes, si se van a la letra de lo que dice la ley, pues me van a decir, oye, estás generando impactos en la zona de influencia. Y entonces, pues yo les generaría, yo les diría, estoy de acuerdo. Nada más delimítame el área de influencia para yo delimitar los impactos que estoy generando. No la va a ver, entonces se les va a caer el procedimiento. Se deben, en el tema de áreas naturales protegidas, se deben de ceñir a lo que dice el decreto y el programa. Si no hay programa de manejo, se ciñen a lo que dice el decreto, única y exclusivamente lo que dice la ley. Si la ley dice área de influencia, pero no hay un polígono del área de influencia, entonces no se vayan a inspeccionar por el tema de áreas de influencia, no cometan esos errores. Porque tendrían ustedes la obligación de determinar dónde está el área de influencia, no hay. Yo te diría, estoy causando impacto en el área de influencia, ok, dime cuál es.
Exactamente, ni siquiera ustedes. Solamente hay un decreto que establece área de influencia. Un solo decreto que establece área de influencia. Y lo mencionaron en la mañanita. La de Cabo Pulmo. Pero el área de influencia de Cabo Pulmo es irregular e ilegal. El decreto dice, la zona de reserva de Cabo Pulmo tiene 100 hectáreas, no me acuerdo ahorita cuántas son 100 hectáreas. De esas 100 hectáreas, 10 son la zona núcleo y las otras 90 son las áreas de amortiguamiento. Eso dice el decreto presidencial. Eso es lo que debe de valer, porque es un decreto presidencial. El programa de manejo dice que aparte del área núcleo y la zona de amortiguamiento, el área de influencia son todas aquellas zonas que quedan en un plano horizontal virtual de 20 grados. Mi pregunta sería si un programa de manejo podría regular una zona de influencia que no lo regula el decreto. El programa de manejo está yendo más allá de lo que dice el programa, de lo que dice el decreto. Entonces es ilegal, es inconstitucional. El programa no puede establecer eso. Ese apartado es irregular. Porque el plano de 20 grados pueden ser 5 metros en algunos casos, en otros casos llega a 4 kilómetros. Entonces, ojo cuando vean esos temas. Por eso les digo, ¿cuáles leyes, reglamentos, decretos? Todo tienen que analizarlo, pero tienen que analizarlo dentro del estricto sentido de lo que les compete analizar, no más allá de lo que hay. Este tema de las ANPs es porque ahorita hay un procedimiento donde dicen, se afectó el área de influencia. Nada más ni me parece. Pues no lo va a sustentar nunca la Profepa, se va a venir el procedimiento abajo. Al final del día el procedimiento va a venir abajo. ¿Ok? Ahora bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok. El marco jurídico de actuación, viéndolo como dicen los abogados, la famosa pirámide de Kelsen. ¿En las ANP insulares también hay zonas de influencia? Si está decretada como zona de influencia y hay un polígono que determine... Nada más aparece subzona de amortiguamiento, de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 1 y 2 en el caso de la Villaquijedo. ¿Hay polígono? Ajá. ¿Qué coordenadas de la zona de influencia? Es un polígono nada más que te delimita la zona núcleo terrestre, zona núcleo marítima y subzonas de amortiguamiento. ¿No hay zona de influencia delimitada? No hay zona de influencia común. No tendrías facultades para decir que esa zona de influencia está delimitada. No lo está. Es un problema ahí en las islas porque no tienes las posibilidades materiales para poder inspeccionar a todos los yates que llegan ahí. Es correcto, pero solamente lo puedes hacer porque llegan nada más cuando, o sea, llegan a que los visiten cuando llegan o cuando se van, pero no cuando estén realizando actividades de buceo o que puedan extraer algún ejemplar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero solamente tu actuación sería dentro de los polígonos determinados, del área núcleo y de las zonas de amortiguamiento. No hay zona de influencia delimitada, no podrías llevar a cabo una actuación ahí. En teoría sería una zona libre. Podrías hacer valer otros argumentos, por ejemplo, la aplicación de la norma 059, ¿sí? Pero no podrías hacer valer el programa, o el decreto y el programa del área natural protegida. Ese no lo podrías hacer valer. La norma 059 sí. Eso sí podrías hacerlo valer. Dentro de este punto del apartado de lo que deben de observar ustedes y lo que deben de verificar obviamente es la legislación en general, desde que viene desde la Constitución Federal, las leyes federales, reglamento de las leyes federales, normas oficiales mexicanas, decretos de ANPs y sus programas, lineamientos, criterios circulares, bueno, en esta parte del CEDER, viene todo lo que tienen que observar de programas de ordenamiento ecológico, PDUs, todo lo que tienen que observar. En términos del artículo 35 de la LEGEPA, tanto la Semarnat está obligado como ustedes también.
porque ahí es las obras o actividades que en materia de evaluación de impacto ambiental deben de contar con una autorización. El artículo 35 dice que deben de observar todo esto, más las leyes, más los programas de ordenamiento ecológico, PDUs, básicamente para ver la vocación de uso de suelo, si la actividad puede ser o no. Aquí se lo puse como un apartado, los acuerdos y tratados internacionales. Como les comentaba hace rato, hace 2 años no se trataba, básicamente lo que existe, el convenio Ramsar es del 78, y si mal no recuerdo, México se suscribió a la convención Ramsar entre el 82 y 86, uno de esos 2 años. Desde el 82, vamos a ponerlo, desde el 86, México tenía la obligación de observar la convención Ramsar. Lo empezó a hacer hace 2 años. ¿Por qué? Pues por problemas de impugnación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que los tratados internacionales y los acuerdos internacionales están al mismo nivel que las leyes federales que emanan de la Constitución. Había un criterio en algún momento que decía que los tratados internacionales estaban por encima de la Constitución. La Suprema Corte dijo no, están por abajo, pero al mismo nivel de las leyes que emanan de la Constitución. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es una ley que emana del artículo 27 constitucional. La Convención Ramsar está al mismo nivel que esa ley. Entonces, pues en teoría, al momento que ustedes verifican, tendrían que verificar el cumplimiento de las leyes federales en general, incluyendo los tratados internacionales. Si hay un proyecto, como comentaba la compañera, si hay un proyecto dentro de un humedal, me decía, oye, tengo que verificar el manual 13.1 de evaluación en materia de impacto ambiental del sitio Ramsar. Sí lo podrías verificar y sería vinculante porque deriva de un tratado internacional. Pero ¿cuál es la regla general de observancia de un tratado internacional? ¿A quién aplica la observancia del tratado internacional? A los particulares. A las particulares. No. ¿Qué más? ¿Quién suscribe un tratado internacional? Los actores, los estados, ¿no? ¿Perdón? Los estados. Correcto. Los estados. El tratado, quien se obliga en un tratado internacional es el Estado mexicano. Claro. ¿Sí? De hecho, los tratados internacionales tienen un organismo que se llama COP, que es la Conferencia de las Partes. Todas esas conferencias de las partes están representadas tienen representantes de cada país. Pero un tratado internacional, cuando lo firman, quien se obliga es el Estado mexicano. El Estado mexicano dice: yo voy a observar el cumplimiento de un tratado internacional. Pero el tratado internacional lo obliga a que sus gobernados lo vean también. ¿Cómo lo hacen? Si el tratado internacional obliga a los estados, a los que lo suscribe, al ente jurídico, ¿cómo obliga a los gobernados? Correcto. El tratado internacional tiene que bajar a las leyes, a los mecanismos de evaluación. Entonces, el mecanismo de evaluación de impacto ambiental en el artículo 35 dice: tienes que observar lo que dice el tratado. Pero los tratados internacionales dicen que lo que debes de observar primero, en el caso del manual 13.1, lo que dice el manual y el tratado es: este manual lo vas a aplicar siempre y cuando en el país donde se pretenda llevar la actividad el sitio Ramsar esté adherido a la convención, y número 2, el país de origen no tenga procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Aunque no lo crean, hay países que no tienen procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Entonces dice: solamente si el país de origen no tiene evaluación de impacto ambiental, observe este manual. Si tiene, prevalece la legislación local.
¿Cuál es la referencia? Mucha gente lo hace, por ejemplo, en la constructora donde estamos nosotros. Cuando hacemos la evaluación de impacto ambiental, hacemos un apartado en específico de la evaluación de los aspectos generales del manual 13.1 de la Convención Ramsar cuando hay un sitio Ramsar, para decir que sí lo observamos y entonces estamos cumpliendo con la convención y estamos observando. De hecho, se hace exigible, porque cuando hay un sitio Ramsar que no le va a dar la Semarnat en un requerimiento de información adicional te dirá, oye, el proyecto se encuentra dentro del sitio Ramsar número tal, y entonces tienes que vincular tu proyecto con la ficha informativa del sitio Ramsar para demostrar que no lo vas a impactar y que cumples con la convención. Y ahí tienes que analizar eso. Entonces tienes que ver la ficha, cada sitio Ramsar en México, cada uno de los sitios Ramsar tiene una ficha. Esa ficha es la que se da a la convención Ramsar, que tiene representación obviamente en la ONU. Se le da la ficha y analiza cuáles son las características ambientales de ese sitio. Si las características ambientales son significativas, entonces ese sitio entra a la convención Ramsar y la aplica el tratado. Si el sitio no reúne las características, no sube al tratado. Será un humedal liso y llano que le tendrá que aplicar tal vez el artículo 60T, la NOM 022, pero el tratado internacional no le va a aplicar. Ahora bien, puede haber sitios Ramsar que ya no tengan las condiciones ambientales con las que se ofreció a la convención, y eso realmente es un problema, porque si el sitio Ramsar pierde sus características, se va al registro Montreux, que es el registro de Ramsar de sitios afectados que fueron aportados y que el Estado mexicano incumplió y que perdió sus características. Y entonces el Estado mexicano se obliga a restaurar ese sitio Ramsar a su costa. Y es una obligación de carácter internacional que se la puede exigir cualquier país y generar repercusiones para el mundo. Una pregunta, ¿no podemos ver cuáles puntos, cuáles son los puntos que están en el Ramsar? ¿Cuáles son los puntos? Sí, la convención como tal. En Tabasco hay, bueno, sabe que en Tabasco hay un mundo de humedales y muchas, pues la población los va creciendo y se van metiendo, pero como están dentro de la población urbana, ya no nos sacan a nosotros porque nos dicen que no hay un cuerpo de agua y no podemos actuar. Mientras el sitio no sea... Pero si es un humedal. Si el humedal está registrado ante la convención, tenga agua o no tenga agua, está en la convención. Pero ¿dónde podemos ver eso? Ok, ¿dónde están esos sitios? Son dos lugares. Puedes entrar a la propia página de la convención Ramsar y trae un listado. Viene el listado de todos los países. Si tienes curiosidad de ver todos los países que aportan sitios, ahí viene todo el listado. Te vas a encontrar con México. Y entonces le das en el link de México y te va a abrir todo el listado de todos los sitios Ramsar. Y viene un PDF que tiene la ficha con las características de del sitio Ramsar, todas las características ambientales, superficie, ubicación, todo. Y luego te vas a encontrar otro link al ladito que tiene como el Google Earth, y le das clic y te va a abrir un KMZ y te lo va a poner en Google Earth para que veas la poligonal del sitio Ramsar. Si no puedes entrar a la página de la convención Ramsar, la CONAM tiene el mismo programa. Si no puedes entrar a la CONAM, si traes una USB, ahorita yo te doy el KMZ que tiene todos los sitios Ramsar de toda la República. Y nada más le das clic y te los va a abrir. Y en cada sitio te colocas y te va a dar las características, cuál es el sitio de Ramsar, la fecha que se publicó y todo. Sí, porque no, en realidad no sé, sería, o sea, es bueno si está dentro, podríamos atacarlo de esa manera. Por supuesto, y tendrías la obligación de
observar la actividad que se está llevando a cabo. Entonces todo, incluyendo los tratados internacionales, porque es prácticamente es ley nacional. Al momento que lo suscribe México y lo baja a sus leyes, es letra nacional. Lo tienes que observar. Así tienes que observar protocolo de Kioto, Agenda 21. México es un país que de repente yo creo que se sienten niños con juguete nuevo. Sale un tratado internacional. Yo firmo. Primero ves si aplica, si lo vas a poder cumplir o no. Eso lo vemos después, pero yo firmo y yo me esa categoría. Ya viste. Por sociales, si observas, Es que si no está la poligonal no puede servir eso. regularmente todos los tratados internacionales están abajo de las leyes. Sin embargo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque la Convención Ramsar, en el decreto del cual se generó la Convención Ramsar, te doy un ejemplo. El artículo 3 dice que no se deberán de afectar humedales. El humedal donde está el proyecto, que estoy inspeccionando, está dentro de un humedal. Y ya estoy persiguiendo, estoy circunstanciando que haya afectación al humedal. En términos, estás incumpliendo con la de jefa, estás incumpliendo con la 022, con el 60T, y al mismo tiempo estás incumpliendo con el artículo 3 de la Convención. El Estado lo tiene que bajar a la legislación. De hecho, te voy a decir una cosa, la legislación nacional, en el caso de humedales, es más restrictiva que la Convención, porque la Convención Ramsar te dice que sí se pueden hacer actividades dentro de las humedales. La legislación nacional te dice, no, el artículo 63 ni veas el manglar porque eres pobre. Entonces, es más restrictiva la legislación nacional. En realidad, con el artículo 60T, si México en este momento, si en este momento se promulgara la Convención Ramsar, si México la firma o no pasa nada, porque el artículo 60 es más restrictivo que la Convención. Entonces tienen que observar, digo, México tiene, igual ahorita si quieren meter con una USB, el listado de todos los tratados internacionales que está suscrito México. Viene la fecha de publicación en el diario oficial de la Federación y un pequeño extracto de qué pasa. Pero México al suscribirse tiene que cumplirlo. Y no todos los países, digo, México si tiene esa gran virtud, sale algo y yo lo firmo, y te lo tienen que observar todos. Por ejemplo, Estados Unidos, China y Estados Unidos no están suscritos al protocolo de Kioto. No. Y todo el mundo los presiona, toda la comunidad europea los presiona y no firma el protocolo de Kioto. Ni de chiste. Pero puede firmar y no ratificar. Alemania está suscrita al protocolo de Kioto y no lo cumple, porque el 70% de la generación de energía eléctrica en Alemania es a través de combustión, de uso de combustibles fósiles, de carbón. Alemania el 70% de su energía la genera con consumo de carbón. Y esto es suscrito al protocolo de Kioto. Entonces todo se tiene que observar en ese sentido. ¿Qué es lo que inspecciona Profepa? En términos, además de las leyes, reglamentos, ya vimos, ¿qué es lo que inspecciona? Si cuenta con autorización de impacto ambiental, en este caso los términos incondicionantes, o en su caso, si no cuenta con autorización de impacto ambiental o contando con ella, excedió las condiciones de la misma. ¿Sí? Son dos casos diferentes. Estamos hablando de impacto ambiental. Ya vimos la parte noble de la evaluación de impacto ambiental que concluye con una autorización. Pero también hace rato platicamos que el 50% de los proyectos no cumplen con los términos y condicionantes de la autorización. Pero también hay muchos proyectos que no, deja de que no cumplen con la autorización, o sea, no tienen ni autorización de impacto ambiental. El caso que les acabo de comentar hace un momento del río, no contaba con autorización de impacto ambiental, no tenía cambio de uso de suelo forestal, no tenía
concesión de zona federal marítimo terrestre, o sea, no tenían nada. Entonces, hay proyectos que pueden no contar con autorización o que contando con autorización excedieron, ¿sí? Es decir, tengo que hace un ratito lo platicábamos y es con motivo del debate que teníamos afuera. Hay proyectos que dicen, tienes autorizado construir un campo de golf de 9 hoyos con una superficie de afectación de 75 hectáreas, por así decirlo. No, 75 hectáreas sí son 16 hoyos. 16 hoyos. Pero resulta que con las 75 hectáreas construyo mis 16 hoyos, pero me emocioné y puse 8 más y me agarré 10 hectáreas más. Entonces sí tengo autorizado la componente campo de golf. Lo que no tengo autorizado es construir mayor superficie y mayor número de hoyos. Entonces es un incumplimiento de la autorización. Lo mismo pasa, solamente tengo autorizado construir 100 cuartos y construyo 120. Estoy incumpliendo con la autorización. Solamente tengo autorizado a construir 4 niveles, construyo 5 o 6. Eso es contar con una autorización, pero exceder los alcances de la autorización. Hay proyectos del el río, se construyó sin autorizaciones. De hecho, el río hoy por hoy no tiene una autorización de impacto ambiental para la operación del hotel. Tiene una multa y un procedimiento de Profepa que con eso se termina. Entonces, son los dos escenarios que ustedes verifican. Verifican lo que tiene autorización y también verifican lo que no tiene autorización. Y bueno, creo que esa parte sí les queda clara. Su marco de actuación no nada más es la autorización y la manifestación. En este caso, ahora sí, compañero, en este caso, donde no tienes autorización o donde construiste más allá de lo que fue evaluado en su momento por la autoridad, sí tenemos un problema para determinar la integralidad funcional del ecosistema y la capacidad de carga. Ahí sí tenemos. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Esa es la pregunta de los 64.000. Ahí sí tenemos un problema, porque ahí no tenemos lineamientos de cómo observar y cómo medir, cómo cuantificar esa afectación. Ahí sí tenemos un problema, pero ahorita lo vamos a ver. Una pregunta nomás. ¿Esa diferencia sí es meritorio del juicio penal? ¿O nomás se basa nomás en la cualquier incumplimiento de la ley puede ser motivo de una denuncia penal, por supuesto. Cualquier incumplimiento. Tendrías que ver qué tipo de delito penal es. ¿Es un delito en contra de la biodiversidad?